bueno es poder estar en la casa del Señor este día tan importante para el país, pero tal vez es más importante poder alabar y adorar el nombre del Señor, quien merece toda la gloria y toda la honra, ¿no? Así que estamos aquí porque entendemos bueno, que es importante poder darle la gloria al Señor. Qué bueno poder escuchar a Sami cantando. Bueno, ayer también, bueno, estuvimos viendo en el video cómo también el Señor la ha usado con los niños. Gracias por los hermanos que estuvieron participando ayer en Flor de Maroña, ¿no? Qué lindo también cómo se dejan usar por el Señor. Y bueno, podíamos ver en el video cómo, bueno, la actividad, lo lindo que estuvo, ¿no? Y oremos y estén orando por aquellos tanto niños como mayores que recibieron un folleto, que escucharon del mensaje también, que el Señor afirme la palabra en sus corazones, ¿no? Hoy me contaba el pastor también cómo hay una llegada especial a algunas familias del barrio. Oren también por esas oportunidades que Richard ha tenido de compartir el Evangelio con algunas personas, en especial que le da apertura en algunas familias allí que no estaban viniendo a la iglesia, ¿no? Que se están contactando ahí en Flor de Maroña en este tiempo, ¿no? Así que es un motivo de alegría y de gratitud al Señor. Antes de comenzar con la prédica, recordar a los hermanos, a los miembros de la iglesia, que el primer domingo de diciembre, después del culto, vamos a tener asamblea. Seguramente Esteban lo va a recordar al terminar con los anuncios, pero esto es algo muy especial y estemos tomando ese tiempo para eso. ¿Hay un acople, puede ser? Ahí está. No sé si tiene que ver con este micrófono. Ajá. Cambio de micrófono. Y este. Comentarles también que ayer en la noche pudimos estar en la sala velatoria donde están velando a José Vasallo, quien partió a la presencia del Señor ayer. La familia nos pidió también que pudiéramos estar compartiendo algo de la palabra. Lo vamos a hacer en el cementerio, no en la sala velatoria como habitualmente lo hacemos. El cortejo fúnebre saldrá de la sala velatoria, Salón, en 8 de octubre y Pan de Azúcar, a las 9:15 de la mañana del lunes. Y va a ir al cementerio El Buceo, y allí en el cementerio vamos a tener unas palabras y estar orando también por la familia. Digo esto por si los hermanos nos quieren acompañar, lo pueden hacer desde el cortejo o directamente en el cementerio El Buceo a las 9:30. Hace un par de domingos estábamos hablando acerca de la ley y especialmente de la ley del Antiguo Testamento y su influencia en la vida cristiana o la mirada que tenemos los cristianos de la ley. Recordando un poco, estábamos hablando sobre un pasaje de Gálatas, donde Pablo estaba amonestando y corrigiendo a la iglesia de Galacia por algunas actitudes que estaban teniendo algunos de los miembros de esa iglesia, que habiendo recibido el Evangelio por la fe, se estaban corriendo a vivir un evangelio basado en las obras, basada en el cumplimiento de la ley. Volvemos con el acople. Ahí está. Y hablábamos acerca de esto, de cómo Pablo les amonestaba diciendo en el versículo
16 del capítulo 2, que le decía, allí le afirmaba que por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, enfáticamente les decía a la iglesia de Galacia y a todos nosotros, a todos los cristianos, que no podemos ser justificados por el cumplimiento de una norma religiosa. No podemos hallar justicia delante de Dios por el cumplimiento legal de normas religiosas, ¿no? Y esto era una novedad, especialmente para los judíos, que en ese tiempo basaban su forma de seguir a Dios o de servir a Dios a través de la ley, ¿no? Pero sin duda que para los gentiles fue una buena noticia. Para los gentiles, todos aquellos que no eran judíos, ¿no? Y aún para nosotros hoy es una buena noticia que no estamos sujetos al cumplimiento de una norma estricta, moral, religiosa, sino que el Señor nos ha liberado de la obediencia a esa ley que tenemos en el Pentateuco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otra ley escrita en nuestros corazones, no escrita con letra, ni pluma, ni tallada en piedra, que es la ley del Espíritu que el Señor ha puesto en nuestros corazones al enviar el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y también decíamos en ese mensaje que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo, hablando del mismo tema en Romanos, decía, ya que por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Nosotros a través de lo que enseña la ley, el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, podemos reconocer que no nos podemos ajustar a ella. El pueblo de Israel se daba cuenta de eso. A pesar de tener la ley, en muchos momentos, en muchas situaciones, el pueblo no se podía ajustar a la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces nos preguntábamos y hacíamos una serie de preguntas que tal vez queremos algunas de ellas contestar hoy. En la introducción del mensaje pasado preguntábamos, ¿debemos prestar atención y estudiar el Antiguo Testamento? ¿El Antiguo Testamento es palabra de Dios? ¿Qué valor tiene para nosotros los textos legales del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el valor y significado del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o de la Torá, como dicen los judíos? Y quería un poco reflexionar en esto, porque para muchos cristianos hoy es una confusión cuando nos entramos a pensar en esto. La poca información y la poca lectura o el poco estudio también de muchos cristianos actuales de nuestro tiempo hacen que estas preguntas tengan respuestas incorrectas. De hecho, hay cristianos evangélicos que se dicen neotestamentarios, y de hecho lo somos. Nuestra fe está basada en el Nuevo Testamento. Pero cuando uno empieza a indagar sobre lo que significa para ellos ser neotestamentarios, es excluir al Antiguo Testamento de nuestra fe, como diciendo, bueno, esto es algo caduco, es algo pasado, es anacrónico, no tiene que ver con mi vida, entonces lo dejo de lado, porque no lo entiendo o no encuentro explicación a algunas preguntas que surgen del Antiguo Testamento, es algo que desecho. Eso no es ser un creyente neotestamentario, ¿no? Podríamos decir que alguien que se basa en el Nuevo Testamento va a mirar el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo Testamento, a través de Cristo, podríamos decirlo. Y en primer lugar tenemos que afirmar que en tanto el Pentateuco, cuando digo el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ah? ¿Usted los recuerda? Ahí está, no los voy a repetir.
Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia, como el total de los 39 libros del Antiguo Testamento, apuntan a Jesucristo. Por eso tienen un valor tremendo para nuestra fe. De hecho, nuestra fe se funda en eso. Jesús, debatiendo con los religiosos que argumentaban que el testimonio de Jesús no era verdadero porque no había quien pudiera confirmarlo, entonces allí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús le decía a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba muy ocupado el púlpito hoy. ¿Recuerdan ese pasaje? Está en nuestra mente, pero le decía, ustedes estudian en profundidad y concienzudamente las Escrituras, y cuando habla de las Escrituras no está hablando de los 66 libros de la Biblia que tenemos hoy. Está hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en ese momento, en el tiempo de Jesús. Esa era su Biblia. Y les decía a los judíos, ustedes escudriñan, estudian en profundidad, minuciosamente las Escrituras, pero las Escrituras dan testimonio de mí. Del Génesis a Malaquías, las Escrituras dan testimonio acerca de Jesucristo. Y en el mismo pasaje, en el mismo pasaje sigue diciendo, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuántos libros escribió Moisés de la Biblia? Los 5 primeros, el Pentateuco, además de algún salmo también, ¿no? Pero dice, Jesús está diciendo, de mí escribió él. ¿Ustedes escucharon el nombre de Jesús en alguno de los libros del Pentateuco? No, pero sin duda que Dios, a través de Moisés, estaba hablando y mirando hacia adelante de Cristo, que iban a ser 1400 años después de la vida de Moisés. Y sigue hablando Jesús en este pasaje, ¿no? En Juan 5, 46 y 47, si quieren anotar, leerlo en su casa, dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Hermanos, si desechamos el Pentateuco, qué difícil es poder creer en Jesucristo como lo era también para los judíos. Estaban cegados en cuanto a eso. Sus ojos espirituales estaban cerrados. Pero estas palabras de Jesús implica que el estudio del Antiguo Testamento, no un estudio superficial, no una lectura, sino que cuando vamos al fondo del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Usted va a poder encontrar tipos de redención que hablan de lo que iba a ser Jesucristo en la cruz cuando lee el Antiguo Testamento, aún desde el Génesis. Lo hemos dicho en otros momentos, pero ese primer sacrificio por el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos, cosieron hojas para hacerse un delantal y cubrir porque se sintieron vergüenza y culpa. Dios tomó y tuvo que sacrificar un cordero, 2, no sabemos qué tipo de animal, pero le hizo una vestimenta de pieles, tanto a Adán como a Eva, para que se cubrieran. Y allí hubo un primer sacrificio, se derramó sangre, se perdió una vida que de forma expiatoria tomaron el lugar de Adán y Eva. Y allí podemos ver anticipadamente lo que Cristo iba a hacer miles de años después.
porque lo mismo hizo por cada uno de nosotros, su vida por la nuestra. También podemos ver a Cristo también en el mismo relato del Génesis, cuando Dios le está hablando de las consecuencias del pecado, tanto a Adán como a Eva, y confronta a la mujer también a las consecuencias, y le dice, tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza, y la serpiente te herirá a ti en el calcañar. Allí también estamos hablando de la obra de Cristo. La simiente de la mujer, sin duda, es Cristo. También cuando se le promete a Abraham, en función de su fe, le promete que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, o en su simiente, en su descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra, está hablando de Cristo. En Génesis 3:15 Dios le dice a Abraham, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 2:18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es una promesa que Dios le hace a Abraham. Y también Pablo, hablando de esto mismo, a los Gálatas le dice, ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes o a toda la descendencia, como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que mismo Pablo interpreta este pasaje del Antiguo Testamento, de Génesis, allí al comienzo de la Biblia, que la promesa hecha a Abraham es Cristo. En Cristo son bendecidas todas las naciones de la tierra. Es por eso que nosotros pensamos en las naciones para llevar el Evangelio. O sea, este pasaje podría darnos la base bíblica de las misiones, del por qué llevar el Evangelio a otro lugar, porque la bendición para las naciones es Cristo. La obra de Cristo la podemos encontrar en el relato de la salida de la esclavitud de Egipto, porque también toda esa historia o esa narrativa del Éxodo está hablando de Cristo. El pueblo de Dios estaba esclavo y no podía salir, aunque quería hacerlo, no podía. Quería ser liberado y no había forma de serlo. Pero Dios en su poder saca al pueblo, y ustedes conocen la historia de la Pascua. Allí se sacrifica un cordero por familia y se pinta el dintel de las casas para que la última plaga no cayera sobre el hogar de los judíos. También la Pascua es tipo de Cristo y apunta a Cristo, porque Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre y por medio de ella nosotros salimos de la esclavitud del pecado. Pero cuando vamos al Levítico encontramos la historia del tabernáculo, las leyes que estaban asociadas a los sacrificios, al tabernáculo, y nos cuesta mucho entender qué vinculación tiene todo eso con nosotros. ¿Por qué la figura del sumo sacerdote? ¿Por qué el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para que una vez al año presentara un sacrificio por el pecado de todo el pueblo? Y muchas veces nos cuesta encontrar en esas historias significado si no la asociamos con lo que hizo Jesucristo. Note lo que dice el autor de Hebreos, y le invito a que usted busque en su Biblia, Hebreos 9, voy a leer algunos versículos del capítulo 9.
Hebreos 9, 11 y 12. Dice así el autor de Hebreos, digo esto simplemente para alguien que quizá no sea lector asiduo de la palabra. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento y está mirando hacia atrás y reinterpretando lo que nos dice el Antiguo Testamento con las miradas de un creyente del Nuevo Testamento que le estaba enseñando a los hebreos que tenían conflicto en estas miradas. Y dice así, Hebreos 9, 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, aquello que se explicaba en el Levítico de cómo debería ser el tabernáculo, las funciones, los oficios que había dentro de él, todo eso era figura, tipo de algo que Dios quería mostrar en Cristo. Cristo a la vez es el sumo sacerdote que entró en la presencia de Dios en el lugar santísimo y al mismo tiempo es la ofrenda que es entregada. Hebreos 10, 11 y 12, ahí dando vuelta a la página, dice, ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Básicamente esto alineado con lo que Pablo enseña. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 19 del capítulo 10 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo. Mis hermanos, Él abrió un camino a través de ese velo, un lugar que estaba limitado para la humanidad. Jesús abrió ese camino a través del velo para que tú y yo podamos entrar en plena confianza, en plena libertad, por los méritos de Jesús, a la presencia de nuestro Dios. Pero si no entiendo lo anterior, ¿cómo podría ser explicado esto de una manera que lo comprendamos? Todo aquello fue figura, tipo de lo que Dios habría de hacer en el momento oportuno. Podríamos pensar también qué dijo Jesús acerca de la ley. Jesús se ajustó a la ley completamente. Él cumplió, como decíamos aquel domingo, 2 domingos atrás, al pie de la letra y cabalmente toda la ley. Mateo 5:17 nos habla de lo que dice Jesús acerca de la ley. No pensáis que he venido para abrogar o abolir la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió cabalmente, al pie de la letra, todo lo que Dios exigía. Que de alguna manera todo aquello que Dios exigía nos mostraba a nosotros que no nos podemos ajustar y que somos pecadores. Pero Jesús, enviado del Padre, Dios hecho carne, vino a este mundo y se ajustó al pie de la letra lo que Él decía, sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado según toda nuestra semejanza, y dice el autor de Hebreos, sin pecado.
tentado en todo. Todas las tentaciones que tuviste tú, que tuve yo, el Señor también fue tentado. Pero nos dice su palabra que Él ha sido sin pecado. Él vivió en justicia. Y no lo hizo como Dios, lo vivió como hombre. Sufrió y lloró como vos. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor. Se dolió de la misma manera que tú te doliste cuando partió algún familiar querido, como lo hizo delante de la tumba de Lázaro. Y sufrió tentaciones aún hasta el final, cuando estaba colgado allí en la cruz. La gente le decía, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Hasta allí y hasta ese momento el enemigo se atrevió a tentar a nuestro Salvador, pero sin pecado. Evidentemente esto es una afirmación doctrinal que hacemos desde el Nuevo Testamento. Y es curiosa esta afirmación que hacemos, porque durante el ministerio de Jesús muchos le señalaron como alguien que no cumplía la ley. No son pocos los relatos del Evangelio en el cual confrontan a Jesús a no guardar el sábado. De hecho, lo querían matar por esta situación. ¿Por qué? No porque estuviera trabajando en un negocio el sábado, sino porque sanaba o porque sanó a distintos enfermos el sábado. Y el judío no podía entender esto porque se aferraba a la letra fría de la ley y no entendía la ley. Le acusaban también de no ajustarse a los mandamientos rituales de Levítico, de Números, del lavamiento de manos y todo, bueno, esos rituales que tenían los judíos para purificación. Le acusaban también de comer con pecadores, de ir a la casa de personas de moral dudosa. ¿Cómo va Jesús a comer o a entrar en la casa de un cobrador de impuestos que trabaja para Roma? Eso es hacer causa común, sentarse en silla de escarnecedores, dirían. Hasta llegar al punto de decir que sus señales o los milagros que eran señales para el pueblo los hacía por medio del poder de Satanás. Hasta ese punto llegaba el cuestionamiento de Jesús cuando él era el justo y el santo. Pero el Señor no solo se estaba ajustando a la letra, sino que se ajustaba al espíritu de la letra, como a veces he escuchado decir algún abogado, a lo que quiere decir la ley, más allá de las palabras escritas. Pero no solo al espíritu de la letra, sino que Jesús se estaba ajustando y estaba cumpliendo al Espíritu Santo que está detrás de la inspiración en la letra. Es más, diría yo, que Jesús mismo es esa palabra escrita, es esa palabra dicha. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Jesús mismo dice, yo soy el verbo, yo soy la palabra. Jesús es esa palabra que salió de la boca de Dios. Podemos ver también cómo Jesús se relaciona con la ley en función de sus enseñanzas. Y basta ver o leer el Sermón del Monte en Mateo 5, quizá uno de esos sermones que está, casi en su totalidad de las cosas que Jesús enseñaba con respecto a cómo un ciudadano del reino debería vivir. Y allí en ese sermón hay 6 veces que dice,
oísteis que fue dicho, mas yo os digo. A Jesús se le acusaba, como también a algunos cristianos, como se le acusó Pablo, de bajar los requisitos para la salvación o para ser cristiano. Lo que está haciendo este hombre, decían, es bajar la cuerda para que la gente pueda pasar. A Pablo también lo acusaban de la misma manera. De alguna manera su carta a los Gálatas es una defensa de esta idea que algunos tenían de él para atacarlo. Pero con Jesús hacían lo mismo. Y Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte, les decía, oísteis que fue dicho. Ahí en Mateo 5:21 les decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo decía la ley, el cual estamos todos de acuerdo. Pero decía y añadía, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sigue diciendo también, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Y de esa manera Jesús no es que baja la cuerda o la pone por debajo de la ley, sino que su interpretación espiritual levanta esa vara, y no para que no la pasemos, sino para que entendamos que la ley es algo espiritual, que se puede cumplir únicamente en el poder de su espíritu. Y si nosotros tenemos la posibilidad de vivir bajo esos estándares, no lo podemos hacer en nuestra fuerza y en nuestra carne. Es más, la carne tiene que ser crucificada en Cristo para poder vivir en el Espíritu. Y a través de su Espíritu poder vivir por encima de los estándares de la ley. Seguía diciendo el Señor, Mateo 5, 43 y 44, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y los que os persiguen, ¿no? Y ustedes recuerdan, al que te hiera en una mejilla, pon la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale la capa. Al que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Y el Señor pone la vara por encima de lo escrito, ya sea lo escrito en la ley de Dios como lo escrito por la ley de los hombres, ¿no? Esto de llevar la carga por una milla era una ley romana. Cualquier romano podía venir y pedirle a un judío, bueno, mira, estoy cansado, llévame, no sé cuánto es una milla bíblica, si alguien lo quiere ver o tiene una traducción más actual, llévame la carga, y estaba obligado por ley a hacerlo. ¿Recuerdan ustedes al hombre que le llevó la cruz al Señor? ¿Cómo es que se llamaba? José de Arimatea. Simón de Cirene, me suena más. Muy bien, gracias. Simón de Cirene, estaba Jesús cargando la cruz, el soldado romano le dijo, vos que sos grandote, lleva la cruz. Y no se podía oponer. Era una ley romana, pero también Jesús le decía, cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve 2. La primera milla, hermano, se camina por obligación, porque está escrito, porque no hay más remedio. La segunda milla se camina en poder del Espíritu. La segunda milla se camina por amor al Señor.
La segunda milla se camina en función del propósito que Dios tiene para nosotros. La segunda milla es lo que nos hace diferentes como cristianos, que no vivimos sujetos a una ley escrita. Jesús resumió los mandamientos, ¿se acuerdan de los 613 que hablábamos hace 2 domingos? Los resumió en 2, como también hace las Escrituras, ¿no? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, ¿cumplís estos 2 mandamientos? Tal vez, hay cosas que haya que ajustar en nuestra vida. Quizá en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra relación con nuestro prójimo, haya cosas que debemos ajustar a esto. Pero no hay un código legal que nos esté diciendo qué y cuándo y cómo y de qué manera y cuál es la fórmula, sino que es en el Espíritu, porque es el mismo Espíritu quien nos convence a nosotros de qué cosas tenemos que arreglar, cómo está mi relación con Dios. No hay una ley escrita que me lo diga, cuántas veces tengo que hacer un devocional en la semana, cuánto debe durar los minutos de mi devocional. Hay quien quiere vivir la vida cristiana así, pero les puedo asegurar que es un tormento y nunca se pueden ajustar a esas reglas que uno mismo se pone. Pero sí podemos vivirlo en el Espíritu, amar al Señor con nuestro corazón, con las fuerzas que tenemos. Hoy son muchas, mañana son pocas, pero con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y poder mirar al prójimo, que no es solamente como pensaban los judíos. Los judíos pensaban que el prójimo eran los del pueblo de Israel, los del pueblo de Judá, y los prosélitos que se habían convertido, y los demás no eran pueblo, no eran prójimo. Usted tiene una representación gráfica de lo que era el prójimo para los judíos en la historia del buen samaritano. Seguramente la conoce, pero el judío no veía como al prójimo al que no era de la nación. Pero el Señor sí lo hacía. El Espíritu Santo nos guía a amar no solo al que conocemos, sino al que no conocemos. No solo al que nos hace bien, sino a aquel que quizá en algún momento nos perjudica. Pero aún así, diciendo todas estas cosas, quizá muchos de nosotros tengamos algunos baches en cuanto a algunos textos del Levítico y no entendemos claramente dónde encajan esas enseñanzas en nuestro contexto o en nuestras vidas. Decía algunas en el sermón pasado, ¿no? Algunos ejemplos ponía en el sermón pasado. Pero nosotros tenemos que entender cuando leemos libros del Antiguo Testamento, como Números, como Levítico, que todas esas leyes que Dios daba, los daba a un pueblo en unas determinadas circunstancias. Y el propósito de esas leyes muchas veces tenía o perseguía el propósito de que el pueblo de Dios se identificara como tal y se diferenciara de las naciones idólatras que Dios estaba expulsando de Canaán. Entonces algo tendría que ser diferente en ellos, su vida tenía que ser diferente. Aún su aspecto tendría que ser diferente. Entonces muchas leyes, para interpretar estos textos tenemos que ver el contexto histórico, el contexto cultural en el cual está escrito. Y también debemos entender que el Pentateuco era el marco legal que la nación judía o la nación hebrea, tendríamos que decir en ese momento, tenía. Eran sus leyes, su código civil, su código penal, su código de salud.
Muchas de las leyes que hoy no entendemos son leyes sanitarias, pero eran avanzadísimas para la época. Pero nosotros no podemos traer leyes de ese contexto y quererlas aplicar hoy acá, tanto en el Código Civil, en el Código Penal o en el Código de Salud, porque sí la vamos a encontrar anacrónica, o sea, no aplicables a este contexto de hoy. Pero sí para ese tiempo fueron revolucionarias. Es más, el Código Penal occidental de los países occidentales, por lo menos hasta hace algunas décadas atrás, ustedes saben bien que hoy está cambiando, o Código Civil, se basaban en el estudio de estas leyes. Todo el tema que tenía que ver con el abstenerse del contacto con la sangre en las prácticas diarias, y si uno tenía contacto con eso, era impuro y se tenía que aislar de su familia por 24 horas, uno dice, ¡pah, qué terrible! ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo aislaban a la gente? Pero en un contexto en el medio del desierto, con poca agua, con poca higiene, contacto con sangre, la única manera de prevenir contagios al pueblo era de esa forma. Y ellos lo entendían como una ley religiosa o ceremonial, pero una ley sanitaria que estaba buscando preservar la salud de una comunidad de 600.000 personas que vivía en el desierto en condiciones complicadas. Entonces, si nosotros nos vamos al Levítico con esa mirada y con ese estudio, probablemente hagamos interpretaciones equivocadas de qué quiere decir o cómo aplicar esos pasajes hoy. Hermanos, siempre los pasajes legales del Antiguo Testamento se interpretarán a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Y se interpretarán a la luz de la libertad que tenemos en Cristo y con la mirada que Cristo nos da. ¿Son estos pasajes de valor? Claro que lo son, claro que lo son. Evidentemente estos pasajes del Levítico no son vinculantes, palabra que está de moda, no nos obligan a ajustarnos a esto, pero sí tenemos que ver detrás de ellos los principios que hay. Hay mucha enseñanza a través de esto y cuando nosotros podemos entenderlos, podemos aplicar a nuestro día y a nuestro tiempo qué es lo que quieren decir esos pasajes. Hermanos, sin duda que este es una predicación de enseñanza y tiene un contenido doctrinal. Y el propósito, hermanos, es que ustedes tomen el gusto del estudio del Antiguo Testamento. No se priven de leer el Levítico porque no lo entienden o porque les genera cierto aburrimiento todo ese código legal. Pero piensen, ¿cuál era el propósito de esta ley en ese tiempo? Y tal vez se van a encontrar que era el cuidado de la sociedad. ¿Cómo yo puedo cuidar a los míos hoy en este aspecto que habla esta ley del Levítico? Y hermanos, si usted hace este razonamiento, va a encontrar cosas muy importantes y aplicaciones muy prácticas que podemos cumplir, que podemos hacer, que podemos llevar como enseñanza, no solo a la iglesia, sino a toda la comunidad. Que el Señor nos ayude a valorar las Escrituras. Hoy tenemos los 66 libros y tenemos la ventaja de que nosotros, como creyentes o parte del pueblo de Dios, en este siglo tenemos el diario del lunes, tenemos toda la revelación. Y hermanos, aprovechemos esa mirada para sacar el valor de todas las Escrituras. Amén. Vamos a orar.
Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que hay de tapa a tapa de tu plan de redención. Porque lo podemos ver cómo progresivamente tú fuiste revelando el camino de redención hasta que se culminó y llegó a su clima con Cristo en su muerte y en su resurrección. Bendito Padre, gracias porque a nosotros en este tiempo abriste nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos entender estas palabras, Señor. Que Cristo una sola vez se presentó como sacrificio expiatorio, derramó su sangre en la cruz, una vez y para siempre, para el perdón de los pecados, los tuyos y los míos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanta sabiduría, tanta coherencia que tiene tu palabra, Señor. Permití, Padre, que se abran nuestros ojos y oídos espirituales para entender estas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Te agradecemos, Señor, que Cristo se entregó en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias, Padre, porque por tu gran amor con que nos amaste, nos liberaste de estar sujetos a una ley y nos diste libertad en el Espíritu, que al mismo tiempo el que nos ayuda a estar sujetos a esta ley espiritual. Pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, pedimos, Padre, que nos des inteligencia, que nos ayudes a aplicar correctamente tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje